Regresamos a este espacio de Transforma tu Estrés, un espacio en el que compartimos psicología, salud y bienestar. El día de hoy tenemos un programa especial, estamos hablando de la violencia y la violencia de género con la doctora Viviana Castellanos, con quien estaba platicando hace unos momentos acerca de las dos características que se dan en la violencia de género, y decías, Viviana, que una es no conocer nuestros derechos, el papel tan importante que tiene la dignidad del ser humano. Y Fabiola Olvera nos escribe y nos dice que nosotros mismos, dice, te lo voy a leer, decidimos ser víctimas, tenemos que cortar con eso amándonos mucho. ¿Qué tan importante es el papel de la autoestima como una arma o como una herramienta en contra de la violencia, Viviana? Así es, más bien yo hablaría de un antídoto, ¿no? Un antídoto, ok. Un antídoto, un antiestrés, ¿no? Un antídoto. Y lo que ella menciona es algo un comentario hermoso y muy importante. Ella dice, nosotros somos víctimas, ¿sí? Y sí es cierto, en lo que yo he visto y he estudiado, yo he pensado que es bien importante quitarle la palabra víctima. ¿Sí? Porque cuando tú le pones la palabra víctima, te pones en una posición de desventaja, ¿sí? Entonces, posiblemente hayas vivido violencia, hayas experimentado violencia, punto, se acabó, a otra cosa, ¿sí? Pero si realmente tú te quedas con la palabra víctima, por ejemplo, ¿no? En los protocolos de atención para la violencia utilizan la palabra víctima, usuaria, unas palabras totalmente despectivas, ¿no? ¿Cómo le podríamos llamar entonces a una persona que está siendo objeto de violencia? O que vivió violencia, o que está siendo objeto de violencia, o una persona que experimentó esta violencia y bueno, se retira ya no la pasa. Pero sí es bien importante quitarte esta posición de víctima, ¿sí? Okay. Porque cuando tú estás en la posición de víctima, el victimario pues está feliz, ¿no? Porque está teniendo a quien victimizar, ¿sí? Pero fíjate que una parte bien importante que yo he encontrado es que independientemente de trabajar con la víctima o con el victimario o con las personas que le ejercen, hay que trabajar con la gente que está alrededor o sea, con la red de apoyo. Okay, ¿sí? okay. O sea, hay que trabajar en muchos sentidos. Uno, con la red de apoyo. Y antes de pasar a la red de apoyo, me gustaría explicarte que esto de la autoestima o esto de la parte de la dignidad y demás deben de ser incluidas con una cosa que se llama, o bajo un constructo que se llama pedagogía crítica. Okay. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es una forma de enseñanza desde las escuelas, en donde deberían de enseñarte autoestima, dignidad, valoración, respeto por el otro, manejo de tus emociones, respuestas asertivas ante los conflictos y problemas, respeto por el otro, respeto por la diversidad, respeto por el medio ambiente, o sea, una pedagogía crítica que te ayude a saber la causa, el efecto y la posible solución, ¿sí? Okay. Y no trabajamos en ello. Oye, a ver, estás tocando un tema bien interesante y aquí, bueno, hablamos de psicología, salud y bienestar, pero también hablamos de educación y tú hablas de que es algo que tenemos que aprender o que en las escuelas nos deberían enseñar, pero lo que yo creo es que hoy todavía en las escuelas estamos trabajando lo que le llamamos las habilidades duras y no estas habilidades blandas o soft skills que le dicen en inglés, y que tiene que ver entonces con la autoestima, con ¿qué otra cosa decías? Con todo lo que se requiere, o sea, autoestima, autorrespeto, autocuidado, y bueno, pero también del otro, ¿verdad? La interrelación con el otro. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, en la escuela de mi hijo, el pequeño, está la campaña ahorita de Noviembre Morado, que es precisamente una campaña en contra de la no violencia y de cultivar estos valores, por ejemplo, la cordialidad, ¿no? Tú decías que en el bloque pasado que ayer se te acercó una persona para decirte que lo hicieras bien, ¿no? Que lo hiciera o algo así. Bien. O sea, me estaba yo formando para recibir el silbato para la violencia, para indicar violencia o indicar cualquier acto, y me decía que escribiera bien, ¿no? Pero yo no podía escribir bien porque no traía mis lentes, porque tenía frío, porque estaba de pie, porque había mucha gente, fue en el metro justamente. Entonces la persona me empezó a decir, es importante que escriba bien, y yo le dije, espérame. Bueno, el caso está
en que tú no te puedes enganchar con ese tipo de situaciones, ¿no? Porque a lo mejor la persona está estresada, en fin. El caso está en que tenemos que generar una cultura de buenos tratos, ¿sí? Y la otra cultura que hay que generar entre las mujeres se llama sororidad, ¿sí? ¿Cómo? Sororidad. S-O, ¿solidaridad? No. S-O-R-O, sororidad. Sororidad. Ajá. O sea, así como en los hombres hay fraternidad, porque viene de frailes, sororidad viene de hermanas. ¿Sí? Sororidad. Exactamente. Okay. Entonces, la sororidad es un pacto de unión entre mujeres. ¿Sí? Ok, porque decíamos que también hay una violencia intragénero que es la que promueven o la que llevan a cabo mujeres en contra de otras mujeres. Sí, acuérdate de las acepciones, ¿no? Por ejemplo, zorra y zorro, ¿no? Zorro, un animalito, zorra, una mujer con conductas. O sea, tiene conductas descalificativas entre nosotras las mujeres. Ajá. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, eso no debería de ser. Entre nosotras necesitamos una dinámica de buenos tratos y sororidad, o sea, de unión. A ver, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la educación contra la violencia. Que tiene que estar basada en la pedagogía crítica, desde las escuelas. Ok. Pero decíamos, algo muy importante es que también lo cultivemos en casa, porque te decía yo que todavía las escuelas están en este punto en donde pues a lo mejor aprendemos matemáticas, aprendemos historia, aprendemos biología, pero no aprendemos a cuidar de nosotros mismos y a cuidar de los demás también. Así es. Y una propuesta es esta, ¿no? La parte de la pedagogía crítica, donde incluso se incluyan muchos valores, que finalmente los valores tienen que ver con los derechos humanos, solamente que te estoy traduciendo los derechos humanos en cultura de derechos humanos. A ver, pero entonces, esto es lo que, vamos a decir, idealmente debiera suceder en las escuelas y es hacia donde debemos impulsar. Así es. Pero, a ver, vamos a hablar de una persona adulta que a lo mejor no le tocó ese tipo de educación. Muy válido. Y que hoy día, pues también necesita crear ese escudo de protección, vamos a llamarlo de esta manera, contra la violencia. Decíamos, tiene que saber cuál es su valor como ser humano. Tiene que, además, trabajar en su autoestima, no ponerse en la posición de víctima, porque entonces el victimario llega y hace de las suyas. ¿Qué más? Bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Pero para poder concretar y poder avanzar y poder dejar, digamos, un mensaje o lo que sea, pues bueno, existen, por ejemplo, talleres reflexivos para mujeres, existen algo importantísimo que son talleres o bueno, las propuestas de las masculinidades, de las nuevas masculinidades en el caso de los hombres, y que es un tema interesantísimo, ¿no? Las nuevas formas de ser y de manifestarse desde tu masculinidad sin que pierdas esa parte de ser un hombre o tu hombría o lo que ellos se consideren. Como ayudar en las tareas domésticas. Como ayudar en las tareas domésticas, como poder sentir, como poder responder de otra forma que no sea agresiva, ¿sí? Poder llorar, en fin, o sea, es un tema muy interesante, ¿no? Que se está caminando en ellos. Okay. De hecho, fíjate que justamente un estudio de aquí del Distrito Federal decía, ya no estudien a las mujeres, por favor, y están muy estudiadas, estudien a los hombres. Estudien y empiecen a desarrollar por los hombres. Justamente tú ahorita hablabas de violencia de género, y violencia de género es un término, digamos, es un término general, y dentro de la violencia de género está la violencia contra la mujer. Pero a veces violencia de género se toma como similar a violencia contra la mujer. Y no es solamente contra la mujer. No, violencia de género es un bloque donde está mujer, 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 hombre, hombre, mujer, y todas las acepciones del género, ¿sí? Esa es la violencia de género. Y un tipo de violencia de género es violencia contra la mujer. Este es el único que tenemos regulado. O sea, legalmente, violencia contra la mujer es el único que está regulado en la ley, los demás no. Pero bueno, esa es también otra historia, ¿no? La parte de las leyes, o sea, la parte legal, la parte psicológica, la parte social, la parte de salud, porque este es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir? Que su incidencia es impresionante. Incidencia mundial, 2 de cada 3. A ver, pero incidencia, entonces, otra vez, dices, la violencia de género no es solamente contra las mujeres, pero de lo que estás hablando, de estos datos duros que estás hablando, es
¿Contra la mujer? Sí, concretamente contra la mujer. Ok, y lo que estás diciendo ahorita es que también hay otros tipos de violencia de género. Sí. Y que los hombres, decíamos, fíjate que yo he trabajado tanto con mujeres, y ahorita vamos a hablar de resiliencia, y con hombres. Y también a los hombres les pega mucho esta educación, en donde platicaba con los amigos en un programa anterior. No se les permite llorar, no se les permiten ciertas actitudes que hemos tipificado como femeninas. Sí, o sea, es decir, es la parte de qué respuesta sí se le permite al hombre. O sea, la respuesta que se le permite al hombre es gritar. Ok. Gol, ¿sí? Ajá. O alzar la voz para someter, o la fuerza para golpear. Para golpear. Ajá. Esas son las emociones y los afectos y los sentimientos que se le desarrollan a un hombre. Bueno, que son válidos de acuerdo a la sociedad. Desarrollando, ¿okay? Claro, el día de hoy ya hemos avanzado al respecto, obvio, no mucho, esto es generacional, ¿no? Okay. Pero tenemos que seguir avanzando, ¿ok? Así como las mujeres también necesitamos desarrollar otro tipo de respuestas. Sí puedo, sí creo en mí, ¿sí? Yo les decía en una plática el otro día, miren, tenemos que empezar por quitar la indecisión, ¿sí? Tú vas al cine con tu pareja y tu pareja te dice, ¿qué película quieres ver? Y tú le dices, la que tú quieras, mi amor. Entonces, dejas la decisión tuya en el otro. Y entonces en ese momento es un buen caldo de cultivo para la violencia, ¿sí? La inseguridad. Tú como mujer te sientes sola y te dicen, no vas a salir de noche porque te va a pasar algo. ¿Quién sabe qué se hace algo, no? Sí, pero te vuelves insegura. Y dices, no voy a manejar en carretera, no sé cambiar una llanta, no puedo esto, no puedo el otro, porque te enseñaron inseguridad, ¿sí? Así como también indefensión aprendida, ¿sí? A eso. O sea, hay una rata, a eso iba. Una rata, llámale a tu papá o llámale a tu hermano, ¿no? Para que venga a sacarla. Y a veces terminamos aniquilando a la rata uno, ¿verdad? Y el hermano termina atrás dándonos porras. No sé, es un ejemplo muy burdo el que te doy, pero es para poder entender esta indefensión. O sea, sí nos podemos defender, ¿sí? Y la otra es que tenemos un poquito de inestabilidad emocional, ¿sí? Tenemos así unos cambios muy interesantes, entonces tenemos que tener un poquito más de estabilidad emocional, un poquito más de defensa, de sí puedo, sí, o sea, no hay una indefensión aprendida, al contrario, me puedo defender, sé defenderme, sé manejar mis conflictos y mis problemas, ¿sí? Sé tomar decisiones, ¿sí? Y mi índice de autoestima lo tengo elevado. A ver, ¿sí? Déjame recapitular. Entonces, estás hablando de indefensión o incompetencia aprendida, que es este sentimiento o esta idea o esta creencia de que somos menos, de que no podemos y de que realmente no somos capaces, ¿no? Entonces, aquí dices, en lo que tenemos que trabajar son en estas... vamos a decir cogniciones, es una palabra que utilizamos los psicólogos, en estos pensamientos que nos permitan revalorarnos como seres humanos y afrontar las adversidades, que bueno, es un concepto que manejamos mucho en Transforma tu Estrés y es el concepto de resiliencia. Claro. La resiliencia, amigos que nos están viendo, si no saben todavía qué es la capacidad para afrontar las adversidades. Y te decía que yo he trabajado con mujeres precisamente en este tema, porque como tú dices, y creo que compartimos estas experiencias de mujeres que no se creen capaces, que creen que está bien lo que sucede en casa, y decíamos, no solamente mujeres, hombres también, que no se conocen a sí mismas y no saben de lo que son capaces. Claro, o sea, y mira, no es que no te conozcas a ti misma, porque de alguna manera sí nos conocemos en cierta forma, ¿no? Sino que también no hemos podido traducir el mundo y ponerlo a nuestro favor y las emociones y demás. Pero cuando tú escuchas en una mujer que ya ha salido de la violencia, que ya está fuera de la violencia, que ese es otro tema muy importante, ¿cómo salir de la violencia? ¿No? O sea, es un tema enigmático, ¿no? Que con gusto platicaremos el día que quieras al respecto. Pero bueno, cuando tú platicas con ellas, te dicen, oye, es que yo no sabía que yo era capaz de eso. Exacto. Es que yo jamás pensé que yo podría hacer esto otro, ¿sí? O sea, porque la mujer recupera, o el hombre, o la persona, vamos a ponerlo en persona, ¿no? La persona recupera estas circunstancias, ¿no? La capacidad de confiar en sí mismo, el índice de autoestima elevado, ¿sí? Básicamente yo les he nombrado las Is
de la violencia, ¿sí? Porque es inestabilidad emocional, ¿cómo se llama? Inseguridad, ajá, indefensión aprendida, ¿sí? E inestabilidad. Oye, dije inestabilidad emocional. Sí, creo que era la primera. Ok, y un índice bajo de autoestima. ¿Sí? Okay, Índice bajo de autoestima. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ellos, en autoestima, en aumentar la decisión, en aumentar la capacidad de creer en ti mismo, ¿sí? Y en la capacidad de decidir. A ver, yo te quiero preguntar, ¿cuántas de las mujeres con las que tú has trabajado sufren de algo que los psicólogos conocemos como estrés postraumático? Bueno, definitivamente cualquier experiencia que tú hayas vivido, seas hombre o mujer, que hayas vivido de maltrato, malos tratos, ¿sí? Tratos degradantes, o malos tratos físicos. Cualquier maltrato que tú hayas recibido, ¿sí? Genera en tu psique una afectación emocional. Justo antes, o sea, la mayor afectación, o sea, esta es una antes de la tortura. ¿Sí? La tortura lo que haría sería romper con tu psique, ¿okay? En este tipo de afectación... ¿Qué es la psique? Perdón, ¿para quién es? La mente, la cognición, tu cerebro, la lo que pasa por aquí, todo lo que pase por aquí y por acá, ¿sí? Que tú sientas algo aquí y algo acá, eso, la violencia lo deja rasgado. ¿Eso dices es la tortura? No, la tortura lo deja roto. La tortura lo deja, como si fuera una hoja, la tortura la deja rota, ¿sí? La violencia la deja totalmente rasgada, con un pellejito, ¿sí? Entonces lo que hacemos es volver a unir, volver a unir, ¿con qué? Bueno, empoderándola o empoderándolo, sabiendo que, bueno, sí vales, sí cuentas, sí sirves para algo, y le vienen otra vez flashazos de eso que vivió, por supuesto que sí, y en ese momento es cuando podemos identificar que es un estrés postraumático, ¿sí? Y existen diferentes estrategias, entre ellas, pues la respiración, ¿no? A ver, ahorita vamos a hablar de las estrategias, perdón Viviana, pero nos están avisando que tenemos que ir a corte. Adelante. Amigos, no se vayan, regresamos en unos momentos. Estoy hablando con la doctora Viviana Castellanos acerca de la violencia y su impacto psicológico. Regresamos en unos momentos.